Acepté un trabajo como velador en un edificio abandonado, pero la tercera noche descubrí por qué nadie duraba más de una semana. Nunca había creído en fantasmas. De hecho, siempre me burlaba de las historias paranormales que veía en Internet. Decía que todo tenía una explicación lógica. Pero después de lo que viví hace 2 años, ya no me atrevo a asegurar nada. Todo comenzó cuando me quedé sin trabajo. Llevaba casi 3 meses buscando empleo y las deudas empezaban a acumularse. Un conocido de mi tío me llamó para decirme que necesitaban un velador en un edificio de oficinas que llevaba años abandonado. El sueldo era sorprendentemente bueno para solo cuidar un lugar por las noches. Lo único raro fue que, cuando pregunté por qué pagaban tanto, el señor solo respondió: porque casi nadie aguanta. Pensé que se refería al aburrimiento o al horario nocturno. Así que acepté sin darle importancia. El edificio estaba a las afueras de la ciudad. Tenía 8 pisos, ventanas rotas y parte de la fachada cubierta por plantas secas. Durante el día se veía viejo, pero no daba miedo. El primer turno fue completamente normal. Me dieron una linterna, un radio que casi nunca tenía señal y una libreta donde debía anotar cualquier cosa fuera de lo común. Lo curioso era que en esa libreta había registros de muchos veladores anteriores. Algunos escribían cosas normales. 11:30 de la noche. Todo en orden. 2:15 de la mañana. Pasó una patrulla. Pero conforme avanzaban las páginas, las anotaciones se volvían extrañas. Escuché pasos en el 4.º piso. Revisé y no había nadie. Pensé que alguien estaba jugando. La segunda noche ocurrió algo que sí me hizo sentir incómodo. A eso de las 2 de la mañana escuché el sonido del elevador. No le di importancia porque asumí que algún mecanismo viejo se había activado solo. Sin embargo, cuando miré el tablero, vi que el elevador estaba subiendo. Piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, piso 5, y se detuvo. Esperé unos segundos. Después comenzó a bajar otra vez. Cuando llegó al primer piso, las puertas se abrieron lentamente. No había absolutamente nadie. Lo revisé completo. Vacío. Pensé que el sistema eléctrico estaba fallando. Eso era mucho más lógico que cualquier otra cosa. La tercera noche decidí recorrer todos los pisos para asegurarme de que ninguna persona hubiera entrado. El edificio era enorme. Había oficinas vacías. Computadoras antiguas cubiertas de polvo. Archiveros abiertos. Y un silencio tan pesado que incluso podía escuchar mi propia respiración. Cuando llegué al 7.º piso encontré una puerta entreabierta. No aparecía en el plano que me habían dado. Era una pequeña oficina. Dentro solo había un escritorio viejo, una silla, y un teléfono de los antiguos. Lo raro era que el teléfono tenía línea. Lo comprobé porque levanté el auricular. Se escuchaba el tono. Justo cuando iba a colgar. Sonó. Casi lo dejo caer del susto. Contesté. No hablaba nadie. Solo se escuchaba una respiración muy lenta. Pensé que era una broma. Entonces pregunté: ¿bueno? La respiración se detuvo. Y una voz de hombre dijo muy despacio: no voltees. Sentí que todo el cuerpo se me heló. Porque, en el reflejo de la ventana que tenía enfrente, podía ver claramente que había alguien parado detrás de mí. No podía distinguir su cara. Solo veía una silueta completamente inmóvil. Me quedé congelado. La voz volvió a escucharse por el teléfono. Esta vez dijo algo que jamás voy a olvidar. Si volteas, sabrá que ya puedes verla. Y en ese momento, escuché como algo, o alguien, respiró justo detrás de mi oído. No sé cuánto tiempo pasé completamente inmóvil. Sentía la respiración detrás de mí. Era lenta, pesada, como si la persona estuviera a apenas unos centímetros de mi nuca. Mi primer impulso fue salir corriendo, pero las palabras que acababa de escuchar por el teléfono no dejaban de repetirse en mi cabeza. Si volteas, sabrá que ya puedes verla. No entendía qué significaba eso. Respiré profundo e intenté convencerme de que alguien me estaba haciendo una broma. Entonces tomé una decisión. En lugar de girar la cabeza, miré lentamente hacia la ventana. Solo quería ver el reflejo. Pero ya no había nadie. La silueta había desaparecido. En ese mismo instante, el teléfono volvió a sonar. Pegó un timbrazo tan fuerte que casi lo solté del susto. Contesté de inmediato. ¿Bueno? Esta vez no escuché respiraciones.
Solo una voz de mujer. Muy tranquila. Como si estuviera preocupada por mí. ¿Todavía estás en el 7º piso? Respondí que sí. Hubo unos segundos de silencio. Después dijo algo que me dejó completamente confundido. Entonces todavía tienes tiempo. La llamada se cortó. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Decidí salir de esa oficina de inmediato. Pero cuando abrí la puerta, el pasillo ya no era el mismo. Las luces de emergencia, que antes estaban encendidas, ahora estaban apagadas. Todo estaba completamente oscuro. Solo tenía mi linterna. Comencé a caminar hacia las escaleras. Mientras avanzaba, escuché un ruido metálico. ¡Din! Era el elevador. Las puertas acababan de abrirse al fondo del pasillo. Mi lógica me decía que bajara por las escaleras. Pero una curiosidad estúpida me hizo acercarme. Cuando llegué, el elevador estaba vacío. Entré únicamente para revisar. Las paredes estaban llenas de rayones. Como si alguien hubiera intentado rasgar el metal con las uñas. Entonces vi algo que antes no estaba. Debajo de los botones normales había otro. Pequeño. Viejo. Sin número. Solo tenía grabada una letra. B. Pensé que significaba basement, sótano. Lo presioné. El elevador cerró las puertas. Pero no bajó. Subió. Muy lentamente. El indicador comenzó a marcar números. 8, 9, 10. Mi corazón empezó a acelerarse. Ese edificio solo tenía 8 pisos. ¿Cómo era posible? Seguí viendo el tablero. 11, 12, 13. Las luces comenzaron a parpadear. El elevador se detuvo con un golpe seco. Las puertas se abrieron. Del otro lado no había un piso. No había oficinas. No había ventanas. Solo un pasillo enorme. Con paredes de concreto. Completamente iluminado. Como si alguien estuviera trabajando ahí. Di un paso afuera. Había puertas a ambos lados. Todas cerradas. Entonces escuché una voz. Muy cerca. Pensé que hoy tampoco vendrías. Sentí que la sangre se me fue de la cara. La voz venía del fondo del pasillo. Alumbré con la linterna. Había un anciano sentado en una silla de madera. Vestía el mismo uniforme de velador que yo llevaba puesto. Pero el suyo se veía antiguo. Muy antiguo. Sonrió al verme. ¿Eres el nuevo? Le pregunté quién era. Se quedó callado unos segundos. Luego respondió algo que jamás olvidaré. Yo también fui el nuevo. Hace 37 años. Me reí nervioso. Pensé que estaba loco. Le dije que eso era imposible. Él solo levantó lentamente la mano y señaló la pared. Había decenas de fotografías. Todos eran veladores. Todos usando el mismo uniforme. Algunos retratos se veían recientes. Otros parecían tener más de 50 años. Cuando alumbré la última fotografía, sentí que las piernas dejaron de responderme. Era yo. La foto era mía. Llevaba exactamente la ropa que tenía puesta esa noche. Incluso sostenía la misma linterna. Pero había algo escrito debajo de la imagen. Desaparecido, 14 de septiembre de 2024. Me quedé inmóvil. Porque esa fecha, todavía ni siquiera había llegado. Y fue entonces cuando entendí por qué todos los veladores renunciaban. Los que tenían suerte, alcanzaban a irse. Los demás, simplemente dejaban de existir.